De saludar ya con nuestros invitados. El primero que nos acompaña en este día viernes es Santiago Ceballos, director del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. Hablaremos sobre el Día Internacional del Chocolate y la denominación de origen del cacao. Muy buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy, pues precisamente cuando se da esta conmemoración, el Día Internacional del Chocolate. Para los amantes del chocolate, del cacao, pues definitivamente esta es una fecha para conmemorar y que nos invita también a repensar cómo está nuestro país en este ámbito precisamente. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Sí, en efecto, hay que tomar en cuenta que el Ecuador ha sido un país cacaotero por tradición. En el siglo XIX y a inicios del siglo XX, el Ecuador era el principal exportador de cacao en el mundo. Y a partir de esto, pues, en el país existe una gran variedad de cacao que enfoca a la calidad y más que a la cantidad. En el mundo existen, digamos que, dos principales tipos de cacao. Uno que es el que generalmente se utiliza y principalmente está en las barras de chocolate. Pero existe un cacao que tiene mucha calidad y es ahí donde el Ecuador toma ventaja. ¿Desde cuándo Ecuador, pues, precisamente toma la posta y es pionero en esto de exportar este cacao fino de aroma del cual usted nos habla? A partir de más o menos del año 2000, existe un segundo, digamos que impulso en la industria cacaotera de nuestro país, principalmente enfocada en un tipo de variedad, que es la variedad nacional, que se enfoca en un tipo de cacao que tiene un aroma floral. Este aroma floral en el mundo tienen muy pocos cacaos. Existen, digamos que variedades como la variedad trinitaria, existen otros tipos de cacaos, pero lo principal que existe en nuestro país es la variedad nacional, que en el mundo ocupa el tipo alrededor del 3% del comercio mundial del cacao. Y de ese 3%, el 60% de este tipo de cacao que tiene características específicas es producido en nuestro país. Por la calidad, por el sabor, por digamos que esa exquisitez que provoca en una barra de chocolate el cacao fino de aroma y en este caso el cacao nacional. Ahora, en este sentido y en este panorama que usted nos menciona, ¿cómo entra el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI, a actuar? ¿Cuál es el papel con respecto a esta denominación? Bueno, luego de que se hizo un trabajo bastante amplio entre el año 2005 a 2008 aproximadamente, de levantamiento de información alrededor del cacao, logró determinar en ese momento el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, actual SENADI, que existen factores diferenciadores en este cacao, en este producto, que lo hacen único en el mundo. A partir de esto, pues se trabajó en determinar cuáles son esos factores. Principalmente se enfocan en el área geográfica y en el tema del factor humano, es decir, cuál es el proceso que se realiza para el cultivo, el manejo de la recolección del cacao, luego cuánto tiempo tiene que estar en tendales, qué tipo de tendales debe utilizarse, cuánto tiempo de secado y demás. Y todas esas son características que son únicas y que se producen en nuestro país por la ubicación geográfica que tiene nuestro país, por la altura, por el piso que tiene geográfico. Y a partir de eso, pues, se trabajó en la elaboración y en la conformación de un pliego de condiciones específicas que otorgan este factor diferenciador. Este factor diferenciador en propiedad intelectual se denomina denominación de origen específicamente. Y con eso se genera un signo que identificará a aquel cacao que puede terminar en una barra de chocolate como cacao arriba. A partir de eso existe la denominación de origen que fue declarada en el año 2009. ¿Y toda la producción de cacao que se da en el país pues está enmarcada dentro de esta denominación o es una parte específica que cumple estas condiciones? ¿En dónde está delimitada? Bueno, 22 provincias en nuestro país producen cacao. De esas 22 provincias existen algunos territorios que están determinados en los cuales se produce este cacao. Actualmente el SENADI ha otorgado 3 licencias de uso de la denominación de origen, una que está ubicada en Sucumbíos, otra en Guayas y otra en Santo Domingo de los Áchilas. Es decir, que en estos territorios existen fincas en las cuales se produce
cacao de la variedad nacional que cumple con este pliego de condiciones que es certificado como la denominación de origen cacao arriba. Esta denominación y este derecho prácticamente de propiedad intelectual que de alguna manera se configura en este ámbito, ¿qué nos hace ganar? ¿Cuál es el plus que tenemos para competir con otros productores a nivel mundial? Bueno, las denominaciones de origen y en general la propiedad intelectual lo que hace es generar un factor diferenciador, el del producto en el mercado. Una denominación de origen, por ejemplo, muy conocida y principalmente están enfocadas en el ámbito de los licores, por ejemplo, el champán, el tequila, o en los quesos, por ejemplo, el parmellano rellano, o ese tipo de vinos que se producen en determinadas regiones del mundo, como en Chile o en España, otorgan un factor diferenciador. Hay unos datos resultantes de estudios de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual que determinan que un producto que cuenta con denominación de origen tiene una diferencia de precio en relación a aquel producto que no tiene denominación de origen de aproximadamente el 30%. 30% del precio que va directamente al productor, a toda la cadena que está relacionada en este caso con el cacao, se reparte este 30% adicional del valor por el hecho de generar un identificativo de calidad relacionado con la denominación de origen. Porque es importante que los productores sepan acerca de esta denominación y cómo pueden acceder pues, a obtener precisamente este sello de calidad. Afortunadamente, el sector cacaotero de nuestro país ha tomado conciencia en el último tiempo alrededor de la necesidad de identificar su producto con calidad, con sellos de calidad. Y tenemos sellos, por ejemplo, relacionados con el cultivo, con manejo, digamos, de la producción, de calidad, temas laborales y demás. Y uno de estos es justamente lo relacionado con la denominación de origen. Ahora, en nuestro país existen varios tipos de cacao y varios tipos de producción. Y lo que estamos haciendo ahora, a partir de la conformación a inicios de este año, de un sistema nacional de denominaciones de origen, en el cual se está conformando a partir del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESID. Conformamos un sistema nacional de denominaciones de origen para impulsar justamente que los productores vayan teniendo conciencia a partir de la generación de activos de intangibles y adicionalmente, pues que empiecen a utilizar de forma adecuada esta herramienta de la propiedad intelectual que les genera un factor diferenciador que, como mencionaba hace un momento, genera un impacto directo en el precio. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Santiago Ceballos, director del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI, nos hablaba acerca del Día Internacional del Chocolate y la importancia de mantener este sello, esta denominación de origen que pues surge de la calidad del cacao producido en nuestro país. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con ustedes y con más de Primera Impresión.